Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de la primera cadena nacional, Grupo Fórmula, radio, televisión e internet, transmitiendo a toda la República Mexicana esta noche de sábado 18 de septiembre a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, en las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, un gran gusto compartir este espacio con Felipe Gaitán. Hola, Felipe. Memo, colegas, buen sábado y un gusto estar aquí con ustedes. Gerardo Gutiérrez Candiani. Encantado de saludarte, Guillermo, a todo el auditorio y por supuesto a nuestros compañeros, a Pepe y a Felipe. Pepe Centeno. Yo, Guillermo, buenas tardes, compañeros, auditorio, saludos desde Puebla. Aquí estamos a la orden. Saludos a todos, por supuesto a nuestro querido auditorio, a nuestro equipo de producción. Mes patrio, mes de festividades, sin embargo, la política no deja de dar nota, particularmente el presidente de la República, que invitó formalmente a dos recientes exgobernadores, Quirino Ordaz de Sonora y a Antonio Chavarría de Nayarit, a incorporarse a su gobierno. En el caso, Sinaloa, Quirino es de Sinaloa. En el caso particular de Quirino, ya como embajador de México en España, y en el caso de Chavarría, pues bueno, yo me imagino que el lunes o martes sabremos cuál será la encomienda que le designe el presidente. Debo decir antes de ello que se especula, y con muy buena fuente, que serán algunos más los exgobernadores que se incorporarán a trabajar con el presidente López Obrador. Esto generó de inmediato una polémica en los partidos a los que ellos pertenecen. Marco Cortés, presidente del PAN, señaló que este no es un premio a la calidad en cómo gobernaron sus estados, sino a un supuesto pacto de no meter la mano en la elección para que Morena se hiciera de esas gobernaturas. En el lado del PRI, Alejandro Moreno ya anunció que van a revisar a ver si expulsan o no a Quirino Ordaz. Y yo lo que creo que, pues una vez más, una muy buena jugada política del presidente que va con objetivos mucho más largos. Esto tiene que ver con el proceso legislativo en Cámara de Diputados, tiene que ver también con el 24. Sin embargo, hay que decir que no es la primera vez que funcionarios, gobernadores de otros partidos participan en un gobierno federal. Me acuerdo desde Lozano Gracia, hace ya algunos años, y por ahí hay una enorme cantidad de nombres. José Antonio Meade, Rosario Robles, Germán Martínez, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que es una muy buena jugada política del presidente, no les está dando cargos de primera línea a ninguno de ellos. Me llama la atención en el caso de Quirino cuando dice que lo va a mandar a componer la relación con España, pues relación que el que la descompone es el presidente. Menuda tarea le tocará al exgobernador de Sinaloa. Pepe, empiezo contigo. Sí, Guillermo, compañeros, pues me parece que el presidente de la República está pagando favores. Creo que los gobernadores que mencionas fueron funcionales a los intereses de la 4T en las pasadas elecciones. Surge una columna publicada en el diario El Universal en estos días recientes, la última semana, en donde se hace mención de un operativo que desarrollan el cártel de Joaquín Guzmán Loera, Sinaloa. el cártel de Sinaloa, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, porque tampoco lo podemos saber, pero todo parece indicar que así fue, y que en el que secuestraron materialmente, sacaron de sus casas a 100, 200 operadores del PRI para evitar que pudieran estos trabajar el día de las elecciones. Es decir, se documentó en esta columna, porque dice el autor que fue incluso a Sinaloa a entrevistarse con algunas de estas personas, que llegaron acá a la casa del que era el principal operador electoral del PRI, le sacaron la lista de los que iban a estar en el estado y fueron a las casas, y se estiman que entre 100 y 200 personas fueron privadas de su libertad entre la noche previa al día de las elecciones y durante el día de las elecciones. No les hicieron nada, simplemente no los dejaron trabajar. Y la instrucción del gobierno del estado fue no hagan nada. Entonces, creo que más allá del movimiento político que pudiera significar el incorporar al servicio exterior al exgobernador, bueno, todavía gobernador, próximamente exgobernador Quirino Ordaz, creo que deja un precedente de una alianza turbia entre el gobierno actual, los gobiernos que buscando tener, yo creo que impunidad o que no ser perseguidos,
pues se vuelven funcionales a los intereses de la 4T. No, a mí la verdad no me gusta el movimiento, pero quedará como tantas otras cosas en la historia y sentará un precedente. Gerardo, ¿tu opinión? Mira, yo la verdad, Memo, yo no creo que trascienda mucho este tema, ¿eh? A mí me suena un poco más Quirino, que era uno de los gobernadores mejor evaluados, ¿no? Siempre estuvo entre los 3 primeros gobernadores evaluados, era una gente que podía haber, si se hubiera empeñado, poder haber sacado la elección. Yo creo que hubo muchas cosas como las que comentó Pepe, ¿no? Externas e internas. Lo que yo creo que sí es que él cede la plaza al final, por las razones que sean, siendo un gobernador pues muy bien calificado y que podía haber hecho, yo creo que un mayor esfuerzo por su partido y por su, y en este estado por su partido y por su candidato, ¿no? Y además hay que decir que era un buen candidato, ¿eh? Sí, fue su candidato. Entonces, pero yo creo que tampoco va a trascender mucho. O sea, en el caso de Antonio Echeverría, pues no era un hombre bien calificado, etcétera, etcétera. Nunca estuvo muy cercano al PAN. Los antecedentes familiares, pues rebotaban por muchas partes en el buen sentido, ¿no? Del priismo, panismo, en fin. Entonces, yo lo que creo es que al final tampoco va a sumar mucho. Yo más bien creo que puede ser un mensaje político para los otros gobernadores y lo que viene. O sea, más que sea un tema de decir, oye, le estamos dando un premio y hubo un gran acuerdo, pues más bien, oye, los que se alinean tienen la gracia y los que no, pues tienen el garrote, ¿no? Así de fácil. Y yo creo que ese es el mensaje, por lo menos, a lo mejor lo entiendo más importante. Es decir, ¿sabes qué? Si transitamos, bueno, pues hay apoyo, ¿no? Más allá de si es en España, que es muy relevante la relación bilateral, de cómo se dio la elección, de dónde vienen, de qué partidos, yo creo que es un mensaje para todos, esta inclusión de estos gobernadores. Sí, totalmente de acuerdo. Así lo leo y además, insisto, esto tiene que ver más con el 24 que con lo que está sucediendo actualmente. Felipe, ¿tú cómo lo ves? Fíjate, Memo, colegas, lo que hemos visto con Quirino es un pago de favores, lo decía Pepe, apuntaba por ese camino. Pago de favores de haber no metido las manos, ni siquiera jugar a favor de Morena, simplemente no meter las manos y dejar que la propia elección se llevara su curso. Y hay un ingrediente ahí que preocupa, que es el crimen organizado, que habría que investigarlo, o tendrían que investigar las autoridades. Entonces yo veo esta invitación de Quirino y de Chavarría posteriormente en algún puesto dentro del gobierno federal, y se especula también del gobernador de Guerrero, que también va a ser invitado. Entonces lo que vemos son un juego de 3 bandas, diríamos, en el billar. Uno sería precisamente un pago de favores, es decir, esta premiación, y un poco lo que comentan en ese sentido de aplicar la ley Juárez, es decir, el principio juarista. O te alineas y entonces tienes la gracia, o no estás conmigo y entonces la justicia secas, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es un juego interesante. En principio es una premiación. En segundo, permite también a los grupos políticos de estos exgobernadores jugar en Morena, aunque no estén en Morena. Y tercero, lo que vemos también es una forma de dividir a la oposición, fracturar al PRI, porque a final de cuentas el bloque priista parecía muy sólido, pero con esta salida de Quirino, que finalmente es un cuadro también priista, generó ruido dentro del PRI cuando Alito dijo que iban a castigar o iban a expulsar a los que colaboraran con la Cuarta T o que se rindieran a la Cuarta T. Entonces es un juego de 3 bandas. Yo diría que va a ser importante ver también los otros gobernadores que se van a incorporar. En su momento se habla también de Murat y se hablan de otros más. Entonces es una jugada política interesante porque le pegas a la oposición, pero también generas lealtades dentro de esa oposición, entre comillas. Sí, pero yo veo el asunto más por la parte práctica, como ya lo comentó Gerardo, lo veo más por la parte práctica que por la ideológica. Y en todo caso, está clarísimo, es un premio a los que se alinean o simpatizan. No me imagino que a Silvano Aureoles lo vayan a invitar, por supuesto, o al Bronco, que han sido muy críticos y han ido a todas las contras. Entonces, sí, también coincido que esto será anecdótico, porque además, insisto, en el pasado, en los últimos 3 o 4 gobiernos,
ha habido miembros de la oposición trabajando en el gobierno un poco más en temas específicos y a lo mejor por calidad o por eficiencia. Este no es el caso, este es un premio a la lealtad política, llamémosle así, a pesar de que no militan. Y sobreexagerada las reacciones de Alejandro Moreno y de Marco Cortés. Pero bueno, nos vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en la señal de Grupo Fórmula.